Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, Voy a compartir la pantalla. Chicos, por favor, confírmenme que se me escucha bien y que pueden ver bien la pantalla. sí se le ve y se le escucha bien, doctor. Ya está, muchas gracias. ¿Empezamos o faltan todavía muchos? Podemos esperar un poquito también, ¿ah? Puede ir comenzando y yo le aviso a mis ¿Qué opinan? compañeros. Sí, si no, 2 minutitos le damos a lección. 2 minutos. Sí, está bien, doctor. Listo, ahora sí chicos, empezamos. Ya estamos un poco más. Y vamos a ver el tema del síndrome mononucleósico y también el del herpes genital. ¿Ok? Acá estoy pasando las diapositivas. Díganme, por favor, si es que se ve bien o si es que hay algún problema. Mejor dicho, me lo hacen saber, ¿sí? Quiero ver si puedo minimizar esto. Ya está, ahora sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con el síndrome mononucleósico. El síndrome mononucleósico en realidad, como planteamiento, se conoció con distintos nombres en el pasado, ¿no? Hacia el siglo XIX se conocía como fiebre glandular, ¿no? Y así se describía el cuadro típico que ven en pantalla, que es esta triada consistente en fiebre, faringitis y linfadenopatías. Hasta hoy en día todavía usamos esta triada como para identificar a los pacientes con síndrome mononucleósico, ¿no? Todo paciente que tiene fiebre, faringitis, linfadenopatías, ya estamos pensando en un síndrome mononucleósico. Luego, hacia el 1910, se veía que era un cuadro clínico que podía verse en los pacientes que se encontraban en remisión de una leucemia de fondo. Hacia 1920 ya se define como mononucleosis infecciosa. Otro hito histórico es que en el año 32, Paul Bunyan descubre la reacción de los anticuerpos heterófilos. Dicho sea de paso, todavía utilizamos esa reacción llamada, que lleva su nombre, ¿no? Paul Bunyan, que es la misma reacción de los anticuerpos heterófilos, para identificar o como una de las herramientas diagnósticas de la mononucleosis infecciosa. Y así después se comienza pues a concatenar en realidad lo previamente descrito y ya buscando el origen, y se ve que en el año 68 un trabajador se infecta con el Epstein-Barr virus y hace el cuadro típico con anticuerpos heterófilos positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya asociaron el síndrome mononucleósico, o específicamente hablando de la mononucleosis infecciosa,
con el virus de Epstein-Barr y también con la presencia de anticuerpos heterófilos positivos o lo que se conoce hoy en día como reacción de Paul-Bunel positiva. ¿Ok? Hablando del síndrome mononucleósico, como les estaba comentando, es que tenemos todavía, es que tenemos todavía los signos y síntomas clásicos de la triada como fiebre, odinofagia o faringitis, que se traduce pues en dolor de garganta, y adenopatías, que son frecuentemente cervicales. Entonces, ¿quién no ha presentado de repente fiebre, dolor de garganta, adenopatías, ¿no? Y la fiebre puede tener variaciones en su duración, ¿no? Hay cuadros febriles que se remiten dentro de la primera semana y cuadros febriles que podrían durar durante muchas semanas, ¿no? De repente de 4 a 6 semanas, dependiendo del germen. De igual manera, ¿no? El dolor de garganta podría pues haber hipertrofia de las amígdalas y también podría haber exudado faríngeo. Y las adenopatías que suelen ser cervicales y a veces también suboccipitales. Entonces, vemos esta triada y comenzamos a plantear síndrome mononucleósico. Y esta triada se puede acompañar de rash, a veces el rash es generalizado, a veces el rash afecta palmas y plantas, a veces no, depende del germen, ¿no? Depende del origen, depende de la causa. Y también a esta triada clásica se podría acompañar con visceromegalia, que bien puede ser hepatomegalia o esplenomegalia o ambas. Y demás está decir que todo cuadro febril de este tipo se acompaña de síntomas sistémicos inespecíficos, tipos fatiga, cefalea, náusea, vómitos y demás. Entonces, ¿qué es importante entender? Que esto es lo típico, esto es lo característico, esto es lo del libro, ¿cierto? Pero de pronto vas a un paciente o te cae algún paciente en la emergencia o de repente ves un paciente por la consulta y de repente no tiene la triada clásica, sino tiene dos elementos, por ejemplo, fiebre y dolor de garganta, o fiebre y adenopatías, y un elemento adicional tipo rash. De igual manera es un síndrome mononucleósico. Los pacientes no siempre traen la totalidad de los signos y síntomas estudiados en la literatura o en la teoría. Entonces, hay que entender también que los pacientes pueden traer matices de una determinada enfermedad y no siempre la enfermedad descrita floridamente en su totalidad. ¿Ok? Pero esta es la teoría, eso es lo que se sabe acerca del síndrome mononucleósico. Hablando netamente de uno de los elementos de la triada, que es la faringitis, acuérdate que la faringitis podría, primero que desde el punto de vista semiológico se expresa como dolor de garganta, y otro punto de vista es que también podrías tener exudados, vesículas, úlceras, así como podrías tener también secreción purulenta en las amígdalas, así como has visto acá en esta imagen, ¿no? Entonces, uno de los errores o imprecisiones, más que error, es considerar que cuando hay pus, siempre el origen de la faringitis es bacteriano, ¿no? Entonces uno ve secreción purulenta y dice esto es una bacteria. Eso es una imprecisión. Acuérdate que las faringitis en su gran mayoría son de origen virales. De hecho, que la imagen que estás viendo ahorita en pantalla traduce una infección por Epstein-Barr virus. La secreción purulenta no es patognomónica de bacterias. La puedo ver tanto en bacterias como en virus, ojo, ¿ah? Y solamente es manifestación de una respuesta inflamatoria a nivel de las amígdalas, a nivel de la retrofaringe. Entonces, vamos quitando del chip que la secreción purulenta en la faringe siempre es una bacteria. Eso no es correcto. La gran mayoría de las veces el origen es viral. Y puede ser, por ejemplo, la faringitis, puede ser parte de no sé, de una infección por VIH de forma aguda. A eso se le conoce como síndrome retroviral agudo. O podría ser infecciones respiratorias complicadas, por ejemplo, ¿no? Entonces acá te comento lo que usualmente lo que te comentaba anteriormente, que es que las faringitis usualmente son virales. Mira, por ejemplo, si buscas las causas de faringitis, que son más o menos el 6% de las consultas ambulatorias, que puede no sonar mucho, pero en realidad 6% de la totalidad de consultas en medicina es un montón, o sea, mucha gente te va a consultar por faringitis, encuentras sobre todo gérmenes de origen viral, ¿no?
tanto desde virus respiratorios como rinovirus, coronavirus, influenza, adenovirus, pero sobre todo causando síndromes mononucleósicos, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, VIH, herpes humano tipo 6, etcétera. Entonces recuerda, si yo te preguntara en el examen, ¿cuál es el germen, la etiología más frecuente que causa síndrome mononucleósico? Tu respuesta tiene que ser Epstein-Barr virus a la cabeza, ¿sí? El Epstein-Barr virus es el principal responsable del síndrome mononucleósico. Ya, entonces vas entendiendo que el síndrome mononucleósico no tiene solamente una etiología, ¿no es cierto? Sino que tiene una multiplicidad de etiologías que en su mayoría son virales. En su mayoría son virales. Si yo te pregunto, ¿el síndrome mononucleósico solo es causado por el Epstein-Barr? Pues eso es falso. Si te pregunto, ¿el síndrome mononucleósico es causado frecuentemente por el Epstein-Barr virus? Pues eso sí es correcto. Si yo te preguntara, ¿el síndrome mononucleósico solamente es desencadenado por virus? Eso también es falso. Hay síndromes mononucleósicos, aunque infrecuente, pero hay, que pueden ser desencadenados por bacterias o parásitos, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con ello. Muchas etiologías pueden dar el síndrome mononucleósico, entendiéndose que el síndrome mononucleósico es el cuadro clínico que te acabo de comentar. Fiebre, faringitis, adenopatías, que puede acompañarse de rash o visceromegalia y síntomas sistémicos inespecíficos. Ese es un punto que quería comentarte, ya que siempre vienen los exámenes y por ahí siempre se equivocan, ¿eh? Cuando el síndrome mononucleósico es causado por el Epstein-Barr virus, entonces al cuadro clínico pasas a denominarlo como mononucleosis infecciosa. Otros gérmenes a veces tienen otros nombres. Por ejemplo, si el síndrome mononucleósico es causado por el virus del VIH, a eso se le conoce como síndrome retroviral agudo. Si, por ejemplo, el síndrome mononucleósico es causado por citomegalovirus, a eso se le conoce como infección aguda por citomegalovirus. Y si es causado por ejemplo, Toxoplasma gondii, un parásito, a eso se le conoce como toxoplasmosis aguda. Entonces, mucho cuidado con eso. Y la mononucleosis o el Epstein-Barr virus es responsable del 80% de los síndromes mononucleósicos. Hablamos de linfadenomegalias. Nótese que estamos como que disgregando cada uno de los elementos del síndrome mononucleósico. Recuerda, ¿para qué? Para que puedas tener pues un abanico de diagnósticos diferenciales si es que por ahí te toca algún germen infrecuente o alguna etiología infrecuente. Entonces, si hablamos de linfadenomegalias, mira cómo las linfadenomegalias pueden ser desencadenadas por distintas causas, entre infecciosas, por ejemplo, abscesos dentales, Epstein-Barr virus, toxoplasma, citomegalovirus, hepatitis, rubiola, etcétera, hasta causas no infecciosas tipo neoplasias, como el linfoma no Hodgkin o el linfoma de Hodgkin, o enfermedades autoinmunes, como lupus eritematosos sistémicos, u otras, como por ejemplo sarcoidosis. Entonces, las linfadenomegalias, que es otro de los elementos del síndrome mononucleósico, tiene un amplio margen de diagnósticos diferenciales entre los orígenes infecciosos y también los no infecciosos. Si hay algún cuadro adicional o un cuadro clínico característico de síndrome mononucleósico, hay algunos elementos en los análisis de laboratorio, en la analítica o la bioquímica sanguínea, que podrían ayudarnos u orientarnos un poquito más en dicho diagnóstico. Por ejemplo, en el hemograma completo de un paciente con síndrome mononucleósico es característica la anemia, pero sobre todo la alteración de los linfocitos. La principal alteración de los linfocitos va a depender del germen implicado. Por ejemplo, lo más frecuente es el Epstein-Barr virus, ¿no es cierto? Y como es lo más frecuente en alteración en el hemograma va a ser la linfocitosis. Entonces, la linfocitosis es muy característica del Epstein-Barr virus, por ejemplo. El citomegalovirus también causa linfocitosis, ¿sí? Entonces, sobre todo, la linfocitosis se asocia a Epstein-Barr virus y citomegalovirus.
que eso se representa como linfocitos en más del 50% o más de 4.000 en valor absoluto. No es raro que cuando se producen tantos linfocitos o cuando hay linfocitosis, comienzas a ver en la lámina periférica linfocitos atípicos. Ahora, todos los gérmenes que causan síndrome mononucleósico me dan linfocitosis, no. Por ejemplo, el síndrome retroviral agudo, que es la infección aguda por VIH, o el síndrome mononucleósico, que lo desencadena el VIH, me puede dar linfopenia, por ejemplo. Una infección por influenza me podría dar linfopenia, por ejemplo. Sí, un ratito, chicos, un segundito. Ya está, ahora sí continuamos. No sé si se puede ver. Ahora se me da. Ahora sí. ¿Se ve la imagen? Por favor, confírmenme. Las diapositivas. Sí se ve, doctor. Ya, muchas gracias. Ahora sí. Ahora, les comentaba, entonces, ¿todos los gérmenes pueden ocasionar linfocitosis? No, pues hay gérmenes que causan linfopenia, ¿no? Como parte del síndrome mononucleósico. Solamente tipo VIH, tipo influenza. Solamente que la linfocitosis es lo más característico de ver porque usualmente es por Epstein-Barr virus y el Epstein-Barr virus da linfocitosis. ¿Solo el Epstein-Barr virus y el citomegalovirus pueden causar linfocitosis? No. Por ejemplo, hay otras etiologías que pueden causar linfocitosis. Por ejemplo, el herpes humano tipo 6 puede causar linfocitosis. Otra pregunta en donde caen. Se piensan que que la linfocitosis es solamente de origen viral, ¿no es cierto? Entonces, cuando ven linfocitosis, dicen, ah, eso es un virus de todas maneras. Lo cierto es que si es que hay linfocitosis, sí, probablemente sea un virus, pero no es patognomónico y tampoco es exclusivo. Toxoplasmosis aguda puede dar linfocitosis. Brucelosis aguda, es una causa bacteriana de síndrome mononucleósico, también puede dar linfocitosis. Entonces, mucho cuidado con ello, ¿sí? Algunos gérmenes pueden dar neutropenia asociada a trombocitopenia, por ejemplo el dengue, ¿no? Todas las personas que han tenido dengue conocen de que pueden haber tenido fiebre, pueden haber tenido de repente linfadenomegalias o faringitis, o de repente alguno de esos elementos asociado a rash. Entonces de repente mucha gente ha tenido fiebre más rash y en el hemograma pues tiene neutropenia y trombocitopenia. Eso suele dar el virus del dengue, por ejemplo. Entonces, dependiendo del germen, como que podría haber algún patrón en el hemograma que te haga inclinar tu balanza hacia una etiología u otra. La gran mayoría de las etiologías, de los microorganismos que causan síndrome mononucleósico, sí dan elevación de transaminasas, más o menos hasta la segunda, tercera semana de enfermedad. Eso sí es frecuente, ¿ah? Entonces yo lo puedo ver, por ejemplo, en Epstein-Barr virus, citomegalovirus. A veces la gente piensa que la elevación de transaminasas solamente es por virus de hepatitis. Eso es totalmente falso, ¿no? La elevación de transaminasas a veces se traduce en un proceso infeccioso sistémico. Entonces yo lo puedo ver en Epstein-Barr virus, citomegalovirus, también lo puedo ver elevado en toxoplasma, brucela, con mayor razón en virus de hepatitis, VIH, coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces, la elevación de transaminasas suele ser frecuente. Cuando las transaminasas alcanzan un valor de 500 unidades sobre el litro, principalmente sospecho que es un virus hepatotropo el que está detrás. O sea, me refiero a virus hepatotropo, virus de hepatitis A, B, C, D o E. Si la elevación de transaminasas es menor a 500 unidades sobre el litro,
usualmente es otro virus, ¿no? O otro germen, ¿no? Tipo Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasma, etcétera. Pero es muy frecuente la elevación de transaminasas en el contexto de un síndrome mononucleósico. Entonces ahí tienes como que un resumen de las causas, ¿no? Ya sabes que la mononucleosis infecciosa o el síndrome mononucleósico es causado por el Epstein-Barr virus y cuando es causado por el Epstein-Barr virus, en el 90% de las veces, miren, para que veas qué tan frecuente es, ahí se denomina mononucleosis infecciosa. Otras causas de síndrome mononucleósico, pues ahí las tienes en pantalla, ¿no? Puede ser el virus herpes simple tipo 1, tipo 2, citomegalovirus, el herpes humano tipo 6, toxoplasma, rubiola, VIH, adenovirus, entre otros. Y ahí tienes de repente alguna característica que podría ser distinguir a un germen de otro de forma clínica, me refiero. Mira, por ejemplo, cuando hablamos de este Epstein-Barr virus, que es el más frecuente, por eso este lo tenemos que tocar con un poco más de detalle, estamos hablando ya de una franca mononucleosis infecciosa y que representa hasta el 90% de las causas de síndrome mononucleósico, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que en todo síndrome mononucleósico que tú tengas enfrente, vas a tener que buscar a Epstein-Barr virus a la cabeza, ¿no? A la cabeza. Entonces, ¿qué cosa podría darme clínicamente el Epstein-Barr virus? Aparte, pues, de que hay linfadenomegalias que pueden ser, pues, axilares, inguinales, cervicales, aparte que hay hipertrofia de amígdalas y demás. ¿Qué cosa es lo que podría ser un poquito característico, un poquito más característico, mejor dicho, en el Epstein-Barr virus? La esplenomegalia. No te olvides, la esplenomegalia. Es muy característico que los pacientes con síndrome mononucleósico por Epstein-Barr virus tengan esplenomegalia. Duda de que es Epstein-Barr virus si es que no hay agrandamiento del vaso. Este es un dato clave, ¿ah? No es patognomónico, no me malinterpretes, no es patognomónico, pero es muy sugerente, ¿no? Cuando hay esplenomegalia. ¿Qué vamos a hacer para el diagnóstico? Y esto viene en el examen. Vamos a pedir a todo paciente que sospechemos mononucleosis infecciosa, es decir, síndrome mononucleósico por Epstein-Barr virus, vamos a pedirle anticuerpos heterófilos o también llamados la reacción de Paul-Bunel y vamos a pedir esta serología que es el IgM, la inmunoglobulina M, para el antígeno de la cápside viral, este es el acrónimo, VCA, del Epstein-Barr virus. Esas dos pruebas diagnósticas las vamos a solicitar cada vez que sospechemos de mononucleosis infecciosa. Ese es punto uno. Hablando de citomegalovirus, que las causas de síndrome mononucleósico por citomegalovirus no son nada despreciables, también tienes algunas cosas características, ¿no? O algunas cosas que podrían sugerirte o inclinar tu balanza un poquito más hacia este germen. Aparte de dar fiebre, aparte de dar pues faringitis, aparte de dar pues linfadenomegalias cervicales, etcétera, yo te podría decir algo muy sugerente del citomegalovirus. Es la fiebre prolongada. La fiebre prolongada. Mira, tan prolongada puede ser la fiebre que las personas que tienen infección aguda por citomegalovirus, es decir, aquellas que expresan un síndrome mononucleósico por citomegalovirus, pueden tener hasta 6 semanas de fiebre. Eso anótalo, hasta 6 semanas de fiebre. ¿Ok? Entonces es algo muy característico. ¿Qué cosa solicitamos para el diagnóstico? Solicitamos muy fácil inmunoglobulina M para citomegalovirus. Así de fácil. Inmunoglobulina M para citomegalovirus. Si hablamos de que el síndrome mononucleósico es causado por el virus herpes simple tipo 1, pues aparte de dar el cuadro clínico característico de fiebre, faringitis, linfadenegalias, podría dar exudado, ¿no? Así, exudado purulento en las amígdalas, algo muy característico eh, de la primoinfección por virus herpes simple tipo 1 es la gingivoestomatitis. Eso anótalo. Es muy característico, no es patognomónico, pero es muy característico la gingivoestomatitis. ¿Ok?
La gingivoestomatitis es una verdadera mucositis. La persona se queja de dolor bucal, se queja de mucho fastidio a ese nivel, ¿no? Vamos por acá. Tenemos otras causas, por ejemplo, toxoplasma, ¿no? Toxoplasma también es importante considerarlo, ¿no? Toxoplasma también es importante considerarlo. Entonces, en toxoplasma, además de tener, pues, el tema de la fiebre, los ganglios, la fascitis, ¿qué te puedo decir? De repente te puedo decir que de repente el paciente tiene una historia de exposición a gatos o tiene historia de comer carne poco cocida. Todos aquellos que se han ido a una parrilla, pidan su carne término medio, todos aquellos que coman vísceras, ¿no? Tipo anticuchos y demás, pues tranquilamente podrían tener o podrían adquirir toxoplasma o toxoplasma gondii, mejor dicho. En Perú es muy frecuente, ¿ah? Es muy, muy frecuente. De hecho, que si hacemos una serología, probablemente el 60-70% tengamos serología positiva para toxoplasma gondii. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pedimos de igual manera inmunoglobulina M antitoxoplasma. Hablamos de el VIH, es el que está detrás del síndrome mononucleósico, pues entonces ya sabes que además del cuadro clínico, hay algunas cositas que se asocian un poquito más a la primoinfección por VIH, por ejemplo, el RAS. No te puedo dejar de decir eso. Es muy frecuente que en el síndrome retroviral agudo, además de fiebre y adenomelalias, la persona tenga rash, que es un rash que no es pruriginoso, que puede ser macular o maculopapular, generalizado, que puede afectar cara y extremidades, ¿no? A veces, no siempre, palmas y plantas. Mucha gente piensa que la afección palmoplantar solo es de sífilis secundaria. Mentira, hay un montón de entidades que te pueden dar afección palmoplantar, ¿no? O sea, rash con la afección palmoplantar, quiero decir, tipo sarampión, tipo la vasculitis de Kawasaki, etcétera, etcétera. Bueno, algo muy característico, no patognomónico obviamente, pero sí muy característico es el rash. ¿Qué pedimos? Pues pedimos o ELISA o electroquimioluminiscencia, de cuarta generación, eso anótalo, de cuarta generación para VIH. Y obviamente de salir positivo, pues la confirmatoria como el Western blot. Etiologías similares, por ejemplo, mira, tienes un montón de etiologías más allá de las ya mencionadas que digamos son las más frecuentes. Tienes etiologías que de repente son infecciosas pero con menor frecuencia o tienes, por ejemplo, etiologías no infecciosas. Por ejemplo, etiologías infecciosas pero menos frecuentes, pues tienes los virus de hepatitis A, hepatitis B. O sea, un virus de hepatitis B, por ejemplo, me puede dar un síndrome mononucleósico, no necesariamente ictericia. Una tuberculosis ganglionar, por ejemplo. Por ejemplo, enterovirus, Bartonella, ¿no? La enfermedad por el arañazo de gato. Entonces, obviamente la historia clínica me va a llevar de repente a pensar en alguno de estos gérmenes, pero es importante considerar que no solamente los mencionados son las causas infecciosas de síndrome mononucleósico, sino que hay varias más solamente que son menos frecuentes. Un síndrome mononucleósico también podría ser desencadenado por una etiología no infecciosa, ya lo hemos mencionado, y acá hay que reforzar esa idea. Linfomas de Hodgkin, linfomas no Hodgkin, lupus, sarcoidosis, inclusive algunas drogas o algunos medicamentos, carbamazepina, minoxidilina, fenitoína, vancomicina, por ejemplo. Vancomicina te puede dar síndrome mononucleósico, también de origen medicamentoso. Entonces, cuidado con las preguntas del examen cuando te digan que el síndrome mononucleósico siempre tiene un origen infeccioso. No, no siempre. ¿Ok? Hablando ya específicamente de mononucleosis infecciosa, es decir, aquella desencadenada por Epstein-Barr virus, vamos a hablar de ella porque es lo más frecuente, es lo más común, es el 90% de las situaciones. Acuérdate que siempre trata de buscar la triada considerando que no siempre está presente en toda su expresión o con todos sus elementos. La fiebre, que puede venir con escalofríos, la faringitis, que puede o no venir con exudados, y la linfadenopatía, generalmente son más comunes las anteriores al esternocleidomastoideo
y las posteriores o las axilares inguinales son más específicas. La mononucleosis por Epstein-Barr virus se suele asociar a linfocitosis con presencia de linfocitos atípicos y anticuerpos heterófilos positivos. Y adicional a esto, acuérdate que te dije, la esplenomegalia es un dato clave, es un dato clave. Suele ser muy frecuente la esplenomegalia, mucho más que la hepatomegalia. La ictericia es muy rara y puede haber un rash maculopapular también por Epstein-Barr virus. El rash maculopapular del Epstein-Barr virus tiene una característica. ¿Cuál es la característica? A veces el paciente que tiene mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus, valga la redundancia, acude a algún médico y el médico ve pues faringitis y le deja antibióticos, ¿no es cierto? Los antibióticos que el paciente toma, más común si se usan beta-lactámicos, estimulan la aparición del rash. Entonces es muy frecuente que el paciente venga a tu consulta y te diga, empecé este antibiótico porque me dolía la garganta y tenía fiebre, y al día siguiente o en la noche misma me encendí y ahora tengo toda esta afección dérmica, que a veces la confunden con que han hecho alergia al antibiótico, cuando en realidad simplemente es el rash maculopapular de la mononucleosis infecciosa inducido por el antibiótico, usualmente un beta-lactámico, ¿no? Sabes que el Epstein-Barr virus se transmite por saliva, ¿no? Antiguamente le decían la enfermedad del beso, pues porque se transmitía por saliva, entonces entre los enamorados podían transmitirse el virus. Se ha encontrado el virus en el lavado de garganta, saliva obviamente, en el 10 a 20% de sujetos sanos. Entonces es hasta cierto punto habitual coexistir ya con el virus. Solamente 6% tienen contacto previo con casos de mononucleosis infecciosa. Entonces, ese datito de que con quién has estado o de repente hay alguien también enfermo en casa, pues usualmente la persona te dice que no. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que ya otra persona o las personas que rodean al paciente ya hayan tenido Epstein-Barr virus a lo largo de su infancia o a lo largo de su vida y estén de alguna u otra forma inmunizadas contra la mononucleosis infecciosa. Puede transmitir sexualmente y por sangre, pero es muy raro, son casos anecdóticos. El periodo de incubación es largo, mira que puede ir de 1 a 2 meses aproximadamente. Y hay una infección lítica de linfocitos B en las amígdalas, ¿no? Donde se ha visto que se puede eliminar el virus por la saliva hasta por un año en gran cantidad. Y los reservorios son los linfocitos B de memoria circulantes, ¿ok? Entonces, acuérdate de ello, es un dato clave, es un dato muy importante. Hay una interacción entre el Epstein-Barr virus y los linfocitos de memoria donde queda alojado como reservorio. Y usualmente ya sabes que todos los síntomas, que acá tienes la cascada de síntomas de un paciente, que es básicamente lo que te he resumido, se ven desencadenadas por el sistema inmunológico del propio huésped. Pueden haber complicaciones severas, mira, por ejemplo, puede haber rotura esplénica, es raro, ¿no? Sucede en el 0,5 a 1%, pero si sucediese, pues puede ser potencialmente letal, ¿no? Que se te rompa el vaso puede ser motivo de ingreso a sala de operaciones de emergencia, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque esto si sucediera, sucede hacia la tercera semana y se puede reportar hasta la séptima semana. Entonces ya sabes que al paciente que tú le detectas esplenomegalia, tienes que aconsejarle que de repente no haga deporte de contacto, ejercicio físico intenso, sobre todo en este rango de tiempo de enfermedad, entre la tercera y la séptima semana. Puede haber obstrucción de la vía aérea si las linfadenomegalias son muy grandes y comienzan a obstruir por efecto mecánico, compresión mecánica en las vías aéreas superiores. Eso podría verse en el 1% de las veces, ¿no? Puede haber un síndrome hemofagocítico. El Epstein-Barr virus podría desencadenar un síndrome hemofagocítico, también llamado histiolinfocitosis hemofagocítica, que se caracteriza por la fiebre prolongada, por citopenias, es muy frecuente las citopenias, es decir, anemia más plaquetopenia, o pancitopenia, ¿no? Anemia, leucopenia y trombocitopenia. Hepatoesplenomegalia, disfunción hepática, puede haber elevación de ferritina, elevación de triglicéridos, consumo de fibrinógeno, ¿no? Entonces, eso es el síndrome hemofagocítico, que también se puede asociar al Epstein-Barr, de hecho que se asocia al síndrome hemofagocítico a Epstein-Barr en el 50% de las veces. Complicaciones hematológicas, te he dicho la mayoría, ¿no? Linfocitosis, una de las más frecuentes, trombocitopenia, usualmente no es tan severa.
es leve, y menos frecuente la anemia hemolítica, anemia plástica, púrpura trombótica, urémico hemolítico, coagulación intravascular. Las complicaciones neurológicas, nótese que las complicaciones hematológicas sí son relativamente frecuentes, ¿no? Sobre todo por la linfocitosis y trombocitopenia. Casi en el 25-50% de los individuos que tienen mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus. Y las complicaciones neurológicas pueden darse en menor frecuencia, del 1 al 5%, como encefalitis, cerebelitis, síndrome de Guillain-Barré, parálisis facial, meningitis aséptica, mielitis transversa, neuritis periférica, neuritis óptica. Son raras, ¿no? Son raras de ver, pero de todas maneras es importante que las conozcas. Ahí ves de repente un compilado a manera de resumen de las complicaciones de la mononucleosis infecciosa, y para mencionarte más allá de las hematológicas y neurológicas, de repente te podría agregar alguna que no te he dicho, como por ejemplo la nefritis intersticial aguda, ¿no? La miocarditis, mira, es una complicación cardíaca. Acuérdate que el Epstein-Barr virus, como buen virus, también puede dar miocarditis, ¿no? Todos los virus pueden dar miocarditis, unos en mayor y otros en menor medida. El virus que más frecuentemente se asocia a miocarditis son los virus Coxsackie, ¿no? Creo que eso lo tienen claro. Pero el Epstein-Barr virus también podría dar miocarditis, ¿eh? Todo virus puede dar miocarditis. Y acá tienes algún enfoque, bueno, sindrómico, un fluxograma que trata de ver si te puede ayudar con el diagnóstico, ¿no? O, por ejemplo, tienes ahí un paciente con clínicas compatibles, o sea, tiene adenopatías, amigdalitis, fiebre. Si sí lo tiene, ves el hemograma, ves la bioquímica, ¿no? Si hay linfocitos atípicos, elevación de transaminasas, que es muy frecuente, como te he comentado. Le pide serología para Epstein-Barr. Si es positivo, eso es una mononucleosis infecciosa. Si es negativo, pero sospechas de forma muy fuerte, entonces vuelves a repetir la serología. Si sale negativa la serología, pues piensas en otras causas de síndrome mononucleósico, ¿no? Mira también dentro de este fluxograma como el rash a la penicilina prácticamente es muy, muy sugerente de Epstein-Barr virus, ¿no? Acá algunos estudios, investigación en cuanto a los síntomas. Eso lo voy a pasar porque en realidad ya te he mencionado los síntomas y los signos principales. Y acá unas láminas, mira, interesantes para que puedas ver. Así se ve un linfocito atípico, ¿no? Un linfocito con una membrana espiculada, ¿no? Este es un linfocito atípico. Acuérdate que los linfocitos son muy redonditos, ¿no? Entonces, acuérdate que la presencia de linfocitos atípicos en la lámina periférica, en su mayoría, más del 20% de las veces, es generado o es visto en el contexto de una infección por Epstein-Barr virus y citomegalovirus. No es exclusivo de ellos. Acuérdate que hay otras causas, tipo rubiola, varicela, viruela, tuberculosis, brucelosis, sífilis, toxoplasma, babesiosis, brucela, etcétera, etcétera, etcétera. Y causas no infecciosas puede ser por medicamentos, dermatitis herpetiforme, radiación, estrés, plomo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la presencia de linfocitos atípicos, lo más frecuente es que sea por Epstein-Barr virus o citomegalovirus, pero no es exclusivo de ellos, ¿cierto? Hay otras causas que también pueden desencadenar linfocitos atípicos. Te repito, la linfocitosis y la presencia de linfocitos atípicos suele ser viral, pero no siempre. Hay causas no virales que también podrían fomentar su aparición. Y acá tienes, mira, por ejemplo, causas, aparte de las infecciosas que ya te he mencionado, que causen linfocitosis. Mira, por ejemplo, una bacteria podría darte, ¿dónde está? Sífilis, tuberculosis, listeria. Bacterias te pueden dar linfocitosis. Medicamentos, fenotiazida, ácido paraminosalicílico, radiación, inmunizaciones. Causas hormonales, mira, enfermedad de Addison, causas autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, neoplasias, idiopáticas, rechazo del injerto. Entonces, mira la infinidad de etiologías que pueden generar linfocitosis. Eso es, quiero que te quites la premisa de que la linfocitosis es igual a decir virus. No. ¿Es muy frecuente verlo en virus? Sí, sobre todo Epstein-Barr y citomegalovirus, pero no exclusivamente. Y acuérdate, esto también viene en el examen, esto ya te lo he dicho, solo lo voy a reforzar. En mononucleosis infecciosa, es decir, hablando de Epstein-Barr virus,
vamos a pedir dos cosas: anticuerpos heterófilos, es decir, la reacción de Paul-Bunel, y también vamos a pedir inmunoglobulina M para el antígeno de la cápside viral, es decir, VCA para Epstein-Barr virus. Así se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque justamente la reacción de Paul-Bunel y la inmunoglobulina VCA son los primeros anticuerpos en elevarse. Ujú. Esto ya te comenté. Y acá tienes también un poco resumido lo que también te he comentado. Todo esto en relación a Epstein-Barr virus, me parece que ya está un poco repetido. Hablando de citomegalovirus, de igual manera, acuérdate que el diagnóstico de citomegalovirus es IgM para citomegalovirus, eso también te lo he dicho. Hay muchas cosas, ¿no? Cultivo viral, PCR, no. Acuérdate que para el diagnóstico de síndrome mononucleósico lo hacemos en base a anticuerpos, y el IgM para citomegalovirus es el método diagnóstico cuando se sospecha de esta etiología. Lo mismo para Toxoplasma gondii. La historia natural de la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus, pues es que el paciente se recupera sin secuelas en la mayoría de casos hacia el segundo mes. O sea, quiere decir que esto te puede durar unas 6 a 8 semanas tranquilamente, como para que vuelvas a estar ya en tu 100% como siempre. Los síntomas y laboratorio mejoran hacia el primer mes y mejoran más lentamente la linfadenopatía y la fatiga, ¿no? Que son los síntomas remanentes. La persona se queja de que los ganglios todavía son palpables, eso es paciencia, poco a poco irá descendiendo, y se queja también de fatiga. De hecho, que Epstein-Barr virus se asocia al síndrome de fatiga postviral, que la persona siente que todavía no está en su 100%, que todavía está muy lento, no se puede concentrar. Bueno, va pasando también de a pocos. Lo que se recomienda es alimentarse bien, comenzar a hacer rutinas de ejercicio de tipo cardiovascular y tomar por lo menos 1,5 litros de agua al día para los adultos. Acerca del manejo, pues las medidas de soporte son las usuales, lo que llamamos sintomáticos, ¿no? O sea, controlar la fiebre, idealmente con paracetamol o acetaminofén. Hay que recomendarle reposo relativo. No tiene que estar en cama las 6 semanas que le puede durar todo el proceso, ojo, pero reposo relativo es no ejercicio físico intenso, ¿no es cierto? O sea, no irse al gimnasio, no, nada de eso. ¿Por qué? Porque acuérdate que muchos pacientes cursan con esplenomegalia y puede haber un riesgo de rotura esplénica entre la tercera y séptima semana. No necesitas aislamiento del individuo, tampoco tenerlo con mascarilla, ¿no? Acuérdate que eso no se contagia digamos, no es como un virus respiratorio propiamente dicho. Lo que de repente podrías recomendar es separar sus cubiertos, ¿no? Donde haya saliva impregnada, ¿no? Cubiertos, vasos, eso de repente separárselo solamente para la persona infectada. No hay antivirales para tratar la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr. No hay antiviral que exista contra Epstein-Barr virus. ¿Ok? Entonces no sirve el aciclovir, no sirve el vanaciclovir. Tampoco se utilizan corticoides de forma rutinaria. No usar corticoides de forma rutinaria, solo en algunas indicaciones precisas. ¿En cuáles? En obstrucción de la vía aérea, anemia hemolítica, trombocitopenia severa y también síndrome hemofagocítico. Acá me faltó. Recuerda que el Epstein-Barr virus se asocia a enfermedades neoplásicas y autoinmunes, como el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, aumenta el riesgo de esclerosis múltiple, linfoma de Hodgkin, lupus, tiroiditis autoinmune. Entonces hay que hacer un seguimiento del paciente, ¿ok? De todas maneras, hay que hacer seguimiento. Tú ya sabes que la gran mayoría de casos de síndrome mononucleósico por Epstein-Barr virus resuelven hacia el segundo mes, pero hay que seguir al paciente, cosa que si no tiene la historia esperada, estemos a tiempo de buscar y detectar otras patologías a las cuales el Epstein-Barr puede asociarse. Entonces, a manera de resumen, tienes esta lámina, ¿no? La mayoría de los casos de mononucleosis infecciosa se autolimitan, el manejo sintomático es el pilar, hidratación, analgésicos, antipiréticos. No se ha demostrado que los antivirales tengan utilidad. No se usan corticoides de forma rutinaria, solo en casos específicos. Eh, en el caso de citomegalovirus o toxoplasma, pues sí tienen un tratamiento antimicrobiano. Es decir, en el caso de citomegalovirus sí hay antiviral, por ejemplo, llamado ganciclovir. O en el caso de toxoplasma hay antiparasitarios tipo cotrimoxazol. Estos no se dan de forma rutinaria, ¿ok? No necesitas tratarlos de forma rutinaria.
solo en el caso que tengan daño de órgano específico. Por ejemplo, que el paciente haga una miocarditis por toxoplasmosis aguda. Ah, ok, le tengo que dar entonces tratamiento antitoxoplasma, por ejemplo, con cotrimoxazol. Ok, yo tengo una encefalitis por citomegalovirus en el contexto de un síndrome mononucleósico. Ok, si yo demuestro que hay afección de órgano, entonces ahí sí se justifica que le dé el antiviral. Pero eso es porque estos agentes tienen antimicrobianos, digamos, disponibles. Epstein-Barr virus no existe antiviral contra Epstein-Barr virus. Ok, recuerda que los antibióticos producen el rash en el caso de la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus y hay que recomendar el reposo relativo o no esfuerzo físico intenso al menos un mes. Ahí tienes los resúmenes, el resumen de todo lo mencionado, incluyendo ya la parte laboratorial, que me parece que ya es un poco repetido. Lo tienes para repasar. No sé si tienes alguna pregunta con respecto a mononucleosis infección. Doctor, disculpe, buenas tardes. Se me entrecortó mi internet. En la última parte escuché algo de que no hay actividad del Epstein-Barr virus. ¿Bajo qué contexto, disculpe, está explicando eso que no hay actividad? No, no hay antiviral. Ah, O sea, antiviral. Ok, sí, disculpe, se sí, entrecortó. el Epstein-Barr virus no existe ningún antiviral en el mundo creado para el Epstein-Barr virus. O sea, por ende, no hay un tratamiento antimicrobiano contra Epstein-Barr virus. Pero hay otros gérmenes como citomegalovirus toxoplasma que sí tienen antimicrobianos que los combatan, ¿no? O sea, por ejemplo, citomegalovirus tiene varios antivirales, por ejemplo, ganciclovir. Toxoplasma tiene varios antiparasitarios, por ejemplo, cotrimoxazol. Pero el punto está en que en el contexto de un síndrome mononucleósico por citomegalovirus o toxoplasma, no se usan antimicrobianos de forma rutinaria, porque mucha de la clínica que tiene el paciente no es por el germen mismo, sino es por el sistema inmune que ha sido desencadenado o la respuesta inmunológica que ha sido desencadenada por el agente. Entonces, no se usan de forma rutinaria los antimicrobianos, salvo en algunos contextos específicos. Por ejemplo, si es que yo tengo un citomegalovirus en el contexto de un síndrome mononucleósico que tiene daño de órgano específico, tipo encéfalo, o sea, tengo una encefalitis en el contexto de una infección aguda por citomegalovirus, entonces ahí sí doy el antiviral. Toxoplasma, por ejemplo, que me dé una miocarditis en el contexto de una toxoplasmosis aguda, entonces sí doy terapia antiparasitaria, claro que sí. Cuando tengo daño de órgano específico, sí debo usar el antimicrobiano siempre que el antimicrobiano exista, ¿no? Para el germen que me está desencadenando la afección. Por ejemplo, un Doctor, síndrome retroviral agudo, ¿no? Una infección aguda por VIH, sí debo usar antirretrovirales. Por ejemplo, ahí es una excepción en donde sí debo usar antirretrovirales lo más pronto posible, ¿no? En el contexto del síndrome retroviral agudo, porque se ha visto que los antirretrovirales mejoran el pronóstico en general, en toda la sobrevida que va a tener el paciente. doctor, entonces podríamos decir que esta infección es, no sé si propiamente, pero es más probable que tiene que darse en un paciente inmunodeprimido, no en un paciente inmunocompetente. No, en realidad esto es más propio de inmunocompetentes. El síndrome mononucleósico no es algo característico de los inmunosuprimidos, es más propio de los inmunocompetentes. Acuérdate que mientras más signos y síntomas exprese tu sistema inmunológico, quiere decir que más respuesta inflamatoria tiene el mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, entre la faringitis de esto, como usted dice que no hay un tratamiento de por sí para el Epstein-Barr, entonces solo se trata que con analgésicos, desinflamantes, así nada más, Sintomáticos, sintomáticos. ¿sí? Para un paciente que tiene mononucleosis infecciosa, acá en las últimas láminas había colocado básicamente las sugerencias, que son tratamientos sintomáticos, reposo relativo, no esfuerzo físico intenso, optimizar la hidratación, como se elevan un poco las transaminasas, pues dieta baja en grasas y se suele autolimitar. La gran mayoría de los casos de síndrome mononucleósico se autolimitan. Paciencia, paciencia y buen humor. A veces eso es lo más difícil, tener paciencia.
Ok, doctor, gracias. De nada. Ok, muchachos, entonces ahora pasamos al herpes, ¿sí? Al tema de herpes genital. El herpes genital, acuérdate que tienes dos tipos de herpes simple, ¿no es cierto? El herpes simple tipo uno, que se asocia al herpes orolabial, que usualmente no es una enfermedad ni infección de transmisión sexual, eso se transmite por saliva. Y el herpes simple tipo 2 que sí es el que se asocia a transmisión sexual y es el que te da la infección genital. Pero ojo, tanto el herpes simple tipo uno como el herpes simple tipo 2 clínicamente son indistinguibles. O sea, por ejemplo, viendo esta imagen, yo no puedo saber si es herpes simple uno y 2. Ahora, por la localización, ¿no? Yo digo, ok, este es un herpes orolabial, 90% de posibilidad que este herpes orolabial sea por herpes simple tipo uno. Lo mismo para el genital. Si yo veo un herpes genital, digo 90% de probabilidad que sea por herpes simple tipo 2. Pero en ambos dejo un margen del 10% a que pueda ser el otro tipo de herpes. Por ejemplo, este herpes orolabial podría ser en el 10% de los casos por herpes simple tipo 2. Y viceversa, el herpes genital en el 10% de los casos podría ser por herpes simple tipo uno. ¿De qué depende? De la práctica sexual, evidentemente, ¿no? Eso es un dato importante. No existe una característica clínica que me haga discernir entre que es el virus herpes simple tipo uno o tipo 2, pero por la localización yo sé que el oro labial en el 90% de las veces es por el uno y el genital en el 90% de las veces es por el tipo 2. Y recuerda, el herpes genital es digamos, es una etiología, es un cuadro clínico que tiende a la ulceración. Y toda infección de transmisión sexual o toda enfermedad de transmisión sexual que genere úlcera es un factor de riesgo para transmisión del VIH. El periodo de incubación suele ser de 4 a 7 días, ya hablando específicamente de herpes genital, y si no tuvieras ningún tipo de tratamiento antiviral, la evolución de la enfermedad dura aproximadamente de 2 a 3 semanas. Entonces, cuando vemos el cuadro clínico del herpes genital, tenemos que separarlo en dos momentos. Cuando es la primoinfección, o sea, cuando el paciente tiene la infección aguda por herpes simple, eh, y cuando es recurrente o cuando hay una recurrencia, es decir, ya no es una primoinfección, sino es una reactivación. Entonces, vamos a hablar primero de la primoinfección. Las lesiones suelen ser múltiples en la primoinfección, ¿sí? Usualmente, obviamente, hablando en la zona genital, suelen ser bilaterales y progresan siguiendo esta secuencia, ¿no? Eritema, pápula, vesículas, que suelen ser múltiples, se agrupan, son vesículas agrupadas a manera de racimo de uva, y luego estas se esfacelan y dejan una úlcera que es dolorosa, que finalmente forma costra. La úlcera, además de doler, pues es una úlcera de lecho limpio, o sea, quiere decir que no tiene pus, no tiene necrosis, pero de bordes irregulares y no sobreelevados. No tienen sobreelevación. Acuérdate que en la primoinfección, aparte de tener las lesiones genitales, el 50% de los pacientes reportará síntomas sistémicos, tipo cefalea, fiebre, malestar general, adenomegalias, etcétera. Entonces tienes la primoinfección, que aparte de los síntomas o de los signos dérmicos a nivel genital, se acompaña también de cuadro sistémico. Ese es en la primoinfección. Y sigue en esta secuencia, ¿no? Vesícula, úlcera, costra. Mira, por ejemplo, estas imágenes. Esto es una primoinfección, ¿no? O sea, tienes lesiones ulcerativas, mira, casi adyacentes a la piel continua, o sea, no tienes sobreelevación de bordes, múltiples, bilaterales y sumamente dolorosas, ¿no? Mire esta lesión, por ejemplo, igual son úlceras múltiples, yo no veo una sola úlcera, como suele presentar sífilis, por ejemplo, ¿no? Acá son múltiples úlceras en distintos lugares. El lecho es limpio, ¿no? No veo un lecho que tenga pus o necrosis. El lecho es limpio, parece la carne viva. Bordes irregulares, no sobrelevados.
Eso es una primoinfección muy aparatosa, ¿no? Mira acá, por ejemplo, ¿no? Una úlcera, bordes irregulares, adyacente a la piel contigua, no hay sobrelevación de los bordes, muy dolorosa y múltiples en varias áreas, ¿no? Obviamente, pues va a aparecer en la zona donde ha habido contacto, ¿no? Acá también, ¿no? Mira las vesículas acá, por ejemplo. Múltiples vesículas de forma bilateral. Acá están la fase vesicular, es decir, antes que se ulcere. Acá aparecen pústulas inclusive, también podría venir así, como pústulas múltiples. Se agrupan a manera de racimo de uvas, ¿no? Luego esto se va a desfacelar y va a dejar una úlcera. Entonces, esa es la primoinfección. Lesiones genitales muy aparatosas, bilaterales, múltiples, muy dolorosas y que se acompaña de síntomas sistémicos. Una vez que uno ha adquirido el virus de herpes simple, que sea el uno o el 2, pues ya no hay forma de erradicarlo del individuo. Entonces, el individuo va a vivir con el virus herpes simple y está sujeto, tiene riesgo de reactivaciones. Entonces, las reactivaciones del virus herpes simple me van a dar las llamadas recurrencias. Ojo, las recurrencias pueden ser sintomáticas o pueden ser asintomáticas. Por ejemplo, mucha gente piensa que solamente podría contagiar cuando tiene lesiones activas, cuando en realidad uno puede contagiar con o sin lesiones activas. Mucho ojo con ello. ¿Por qué? Porque se ha visto que en individuos asintomáticos, por algo que se llama shedding viral, el virus todavía podría encontrarse de forma detectable a través de cultivos o PCRs en pacientes con herpes simple tipo 2, aún en ausencia de lesiones. Entonces, mucho cuidado. El paciente asintomático también podría contagiar. Obviamente, su chance de contagio es sumamente baja. Pero de todas maneras, no es cero. Ajá. O sea, no es que si no hay lesión, no contagio, no es del todo cierto. Si no hay lesión, lo más probable es que no contagies. Eso sí es correcto, ¿no? Porque obviamente el riesgo de contagiar se incrementa cuando hay lesiones activas. Pero no es cero, ¿eh? No es cero. La forma sintomática, cuando es recurrente, tienes que saber que es menos severo que el episodio inicial sintomático. Ya no es tan florido, ¿no? A veces son precedidas por síntomas prodrómicos como hormigueo, picazón. Las lesiones ya no son bilaterales, sino suelen ser unilaterales. Puede haber presentaciones atípicas, ¿no? Ya no es la clásica vesícula que se agrupa y deja úlceras, ¿no? A veces pueden ser fisuras lineales, escoriaciones, y si no le das tratamiento, no resuelve en 2, 3 semanas como la prima infección, sino suele resolver en menos tiempo, ¿no? 5 a 10 días. Entonces es importante que se entienda que la recurrencia es menos sintomática, menos florida, menos aparatosa que la prima infección. Las reactivaciones son frecuentes en el virus herpes simple, más en el 2 que en el 1, ¿no? Por ejemplo, en herpes simple tipo 2, la tasa de reactivación hacia el primer año desde la prima infección puede llegar hasta el 90% de las veces. Después del primer año ya la cosa se puede nivelar. Entonces tú le tienes que anticipar a tu paciente que es muy probable que a lo largo del siguiente año desde la prima infección tenga otra reactivación, que no se sienta mal por ello, pero después del primer año de la prima infección la cosa tiende a nivelarse, ¿sí? Hay un grupo de pacientes, más o menos un 20%, que no sucede esa secuencia de eventos y más bien tiene 10 o más recurrencias en el primer año después de la primoinfección. Es decir, prácticamente viven con reactivaciones. Entonces, para ellos se les ofrece un tipo de tratamiento específico. Ahora lo vamos a comentar. Mira, por ejemplo, acá estas lesiones. Estas son recurrencias. Son lesiones mucho más limitadas, ¿no? Ya no son bilaterales, ¿no? Ya sin tanto proceso inflamatorio, quiere decir. Acerca del herpes neonatal, solamente esta lámina. Importante decirles que la transmisión vertical, lo más frecuente es que suceda durante el parto y es más frecuente la transmisión o el riesgo de transmitirlo al bebé para el herpes simple tipo 1 que para el herpes simple tipo 2. Puede dar casos, si es que se transmite, digamos, durante el canal del parto, puede haber casos severos para el bebito, como sepsis neonatal con compromiso multiorgánico, y es mucho mayor el riesgo de transmitirse, 30-50%, cuando se presenta el herpes genital primario durante las etapas más avanzadas del embarazo. ¿Qué quiere decir? Que la madre tiene la primoinfección por herpes en el tercer trimestre. Ese es el mayor riesgo de, digamos, contagiar al bebito, ¿sí?
¿Cómo hago el diagnóstico? Además del cuadro clínico que les he narrado, es importante pedir laboratorio. Y el laboratorio me va a ayudar mucho en la consejería con el paciente y si tiene pareja el paciente, pues con mayor razón para pedirlo a ambos. ¿Qué voy a pedir? Concéntrate en esto. ELISA o electroquimioluminiscencia, IgG, tanto para herpes simple tipo 1 como para herpes simple tipo 2. De esa manera yo establezco con el paciente el plan de trabajo. ¿Y cuál es el tratamiento? No te voy a preguntar las dosis, pero quiero hablarte de cuáles son los antivirales que existen y de un contexto especial. Los antivirales que existen para el herpes simple tanto uno como 2 es el aciclovir, valaciclovir y famciclovir. ¿Qué te debo decir? Que las dosis y el tiempo de tratamiento cambia según estés frente a una primoinfección o frente a una recurrencia. Por ejemplo, en aciclovir el tratamiento suele ser de 7 a 10 días para las primosinfecciones. Perdón, tanto en aciclovir, valaciclovir o fanciclovir. Si se habla de primoinfección, 7 a 10 días. Pero si hablo de una recurrencia, podría tener esquemas más cortos, como de 5 días, 2 días, 3 días, etcétera. Entonces, las recurrencias pueden tratarse durante menos tiempo, a veces subiendo un poquito la dosis, pero durante menos tiempo. Cuando el paciente tiene una forma recurrente que no lo deja en paz, que si deja el antiviral vuelve a venir el episodio herpético, ¿te acuerdas ese grupito de pacientes que era como el 20% que prácticamente viven cada mes con algún episodio? Se les ofrece una terapia supresiva. ¿Qué cosa es una terapia antiviral supresiva? Es decirle al paciente, mire, este es un virus que si bien no se puede erradicar, se puede controlar. Y así como hay enfermedades en medicina que no se curan, pero sí se controlan, esta es una de ellas también. Tienes tanto número de recurrencias que es prácticamente imposible no estar tratándote a cada rato. Entonces se les ofrece algo llamado terapia supresiva, que es una terapia de por vida. ¿Cómo se da esta terapia de por vida? Se puede dar con aciclovir, valaciclovir o panciclovir, pero a dosis muy bajitas, con mucha menos frecuencia durante el día. Por ejemplo, valaciclovir, 500 miligramos cada 24 horas, podría ser un buen esquema. Ok, muchachos, eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Doctor, si tengo una consulta, ¿me podría explicar por qué dice que la transmisión vertical es mayor en el herpes uno? Porque esta es herpes labial, herpética, ¿no? Estomatitis. Porque no sería más bien que el herpes 2, que es un herpes genital, tenga mayor frecuencia de contagio vertical, porque el bebé pues sale ¿no? Por la vagina. Sí, solamente en el caso tienes toda la razón. O sea, en frecuencia es mucho más frecuente que el bebé, si se topa con una forma, digamos, de herpes durante el canal del parto, sea por el herpes tipo 2. Solamente la excepción es que cuando se trata en ese inusual 10% de casos, donde a pesar de estar en zonas genitales por herpes simple tipo 1, es muy riesgoso para poder llegar a ser contagiado al bebé. O sea, es un poco más riesgoso que si se tratara de herpes simple tipo 2. Eso tienes toda la razón. Ok, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿en qué paciente mencionó que era la dosis de por vida? O no sé si escuché muy bien. Perdón, no te he escuchado. Disculpa, ¿me puedes repetir? Sí, doctor, buenas tardes. Con respecto al tratamiento, mencionó que había uno que se le daba de por vida. ¿En qué pacientes era ese tipo de tratamiento? Ah, ya. El tratamiento supresivo, que es el tratamiento que se ofrece de por vida al paciente, es en aquellos casos donde las recurrencias son tantas que el paciente comienza a tener una repercusión importante en su calidad de vida, ¿no? O sea, no hay un número exacto para decirte a partir de tal número ya le tienes que dar terapia supresiva, pero hay pacientes que prácticamente dejan el antiviral y vuelven a tener el brote, ¿no? Hay pacientes que pueden tener brotes 2, 3 veces en un mes. Hay pacientes que pueden tener recurrencias 12, 15 o 20 veces en un año. Entonces, prácticamente el paciente, si no está tomando el antiviral, tiene otra vez una recurrencia clínica del herpes. Entonces, a ese grupo de pacientes, con esta, digamos, particularidad en la presentación, se les ofrece terapia supresiva, que es una terapia de por vida.
Doctor, disculpe, y cuando la madre, mejor dicho, la persona gestante puede llevar este tratamiento con estos antirretrovirales y no le hace daño al bebé? La indicación para la gestante es con aciclovir, principalmente. No son antirretrovirales. Antirretrovirales es para el VIH, recuerdo. Estos son Sí. solamente antivirales. Ah, Pero en la antivirales. gestación tú puedes, ajá, en la gestación tú puedes usar aciclovir o valaciclovir. Esos dos son los Son los antivirales otros. para la gestación. Aciclovir o valaciclovir. Famciclovir, no. Ok. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, ok, chicos, ahora le comparto entonces la exposición a la delegada. Espero que les haya sido de utilidad y que tengan un bonito día. Gracias, muchachos. Muchas gracias, doctor. También.